Carita, la de este niño, la de Tiago Correa, un chiquito que tenía 7 años, que fue baleado cuando iba con su papá por una calle de La Matanza, en el momento en el cual quedó en medio involuntariamente de un policía de la Federal que les disparaba a ladrones que acababan de asaltarlo. En este momento el escenario es tremendo y tiene un montón de polémica que vamos a abordar hoy en Código de Noticias, porque Tiago terminó muriendo por ese balazo, porque el policía está preso, fue indagado hoy nuevamente, y se abre otra vez la polémica, Sole, hasta dónde el policía tiene que ejercer su derecho a defenderse, a defender a los demás, hasta dónde usar el arma, cuándo guardarla. Un debate que tiene muchas aristas. Bueno, cambió todo desde el viernes pasado cuando les contábamos esta noticia hasta ahora que obviamente Tiago murió. A la hora de nuestro programa el viernes se sabía que había una muerte cerebral. Todo hacía pensar el desenlace, pero no deja de ser choqueante. Y la polémica que se instala nuevamente en el país, una polémica que se trabajó también cuando fue el caso Chocobar, pero que ahora es distinto, porque no estamos hablando de un policía contra un delincuente, estamos hablando de un actor involuntario de esta situación que es un chiquito de 7 años. Fíjate, y obviamente Sole, ahora las voces principales, ¿no? Porque hoy habló Patricia Bullrich, vamos a empezar a repasar lo que está pasando a partir de este caso que divide las aguas. Totalmente, Sole, y fíjate el escenario que tenemos atrás, estamos en vivo. Esto es la Fiscalía, mirá cómo está el lugar donde se debe definir la situación judicial de este policía de la Federal, policía de 21 años, que les disparó a ladrones 11 balazos, ya vamos a repasar las imágenes, y terminó matando a un nene de 7 años. ¿Cuál es el punto? El fiscal lo está imputando allí en esta fiscalía por homicidio simple con dolo eventual, es decir, que él al disparar tantas veces debió haberse representado que el resultado pudo haber sido la muerte de alguien. No quiso matar, pero debió haberlo pensado. Esto es lo que le dice el fiscal. La pena es 8 a 25 años de cárcel. Claro, estamos hablando de un chico de 21 años que iba a la parada de colectivo con su mamá y que cuando vio, eso es lo que él declara, que los delincuentes, a pesar de haberle entregado el celular y la mochila, le seguían pegando a su mamá, abre fuego. Pero en este abrir fuego entra el protocolo. ¿Qué tenés que hacer en la calle? Vamos por el principio. Vuelve a hablar Patricia Bullrich. Ya lo había hecho el viernes, se sabía que el niño tenía muerte cerebral y ella le desea suerte a la familia. Esto también es extraño. Médicamente se sabe que cuando hay muerte cerebral deriva en esta situación penosa que ocurrió horas después. Pero Patricia Bullrich vuelve a hablar, apoya otra vez al policía. La escuchamos. Un fiscal puede decir que él debería saber que hay intencionalidad, porque el dolo eventual es que busca matarlo. Entonces, estamos total y absolutamente en contra de esa carátula. Nos parece que es la carátula que defienden los delincuentes y es la carátula que hace que las fuerzas de seguridad, cada vez que vayan a defender a un ciudadano, lo piensen 2 veces. Nosotros no vamos a avalar esto. Por supuesto que la justicia tiene varias instancias, así que vamos a ir con todos los cuerpos legales a defender a Facundo, al miembro de la Policía Federal Argentina, que no fue con dolo eventual a matar a Tiago. Lo de Tiago fue una consecuencia de 4 señores que salieron ladrones, chorros, asesinos, que salieron a matar, que salieron a robar, que salieron a robarle la vida a Tiago. Esta es la postura de Patricia Bullrich. En instantes vamos a hablar con un funcionario del Ministerio de Seguridad porque, les adelantamos, a este policía le ha puesto un abogado defensor la Policía Federal. O sea, la postura del gobierno es clara. Por supuesto, hay miradas que van en otra dirección, hay miradas que lo cuestionan porque hay un nene de 7 años que terminó muerto con un balazo en la cabeza. Por eso es tan interesante empezar a analizar una vez más, pero ahora con más detalle, los videos que se han conocido en las últimas horas, Sole, de cómo fue la secuencia que termina con la muerte de Tiago. En otra situación uno diría el asesinato de Tiago, justamente esa calificación es la que está en discusión. Bueno, ahí van a la pesca, Javi, porque vos lo marcabas muy bien el viernes cuando empezábamos a analizar esto. Son 4 delincuentes que están pescando su próxima víctima. Tal cual, y ahí están, ese es el momento, recuerden lo que les contábamos, allí está el policía, Fajardo,
Facundo Aguilar Fajardo, con su madre, y los delincuentes deciden atacarlos. Ahí va. Él se va contra la calle, hacia la calle, sacando el peligro del lado de la mamá. La madre la van a ver que se va contra la pared y él empieza los tiros, ¿sí? Van a ser 11 disparos. Esto es lo que lo complica al efectivo policial. Ahí están los 11 tiros. Tremendo escuchar los impactos. Sí. La madre busca refugio en una remisería. Claro, primero va contra la pared y después se mete en la remisería que estaba bien. termina abriendo la puerta. Sí. Porque es uno de los elementos también para analizar en todo este cuadro de situación. El policía dice, hubo un ataque contra mi mamá, yo tuve miedo por la vida de mi mamá, por eso disparo. Ahí se ven claramente los disparos, se escuchan, son terroríficos. Obviamente, Tiago Correa, el nenito de 7 años, y su papá están fuera de cuadro, otro elemento para analizar. Están a unos 200 metros, Javi, ¿verdad? Con lo cual, sí, más o menos, sí, parte de la discusión también es, pero che, el policía no podía saber, no podía ver a Tiago en el momento en el cual empieza a disparar. Pero, ¿qué dice el fiscal, el doctor Diego Rulli, a propósito de esto, para endilgarle el homicidio simple con dolo eventual? Y se tendría que haber representado, y más como efectivo de fuerzas de seguridad, la posibilidad de herir a terceros en la vía pública, en una avenida y en un horario donde hay tránsito de gente, porque ha pasado una moto y demás. La verdad, te digo, hoy estuve hablando con alguien de muchísima experiencia en la Policía Federal. Y le digo, la verdad es una fatalidad. Uno en 100.000 me dice, te quedás corto. ¿Por qué? Porque disparó con una pistola 9 milímetros, no es un fusil de largo alcance, y le impactó al nene a casi 2 cuadras del lugar desde donde disparó el policía. Más de 200 metros. ¿Entienden? Sí, la verdad es una fatalidad no era un tremenda. niño, era un adulto, no llegaba a causar un daño Tal semejante vez, por la fuerza. tal vez no, sí, tal cual. Es muy probable. Sí, sí. Estamos ya mismo comunicados con Fernando Soto. Él es abogado, pero además ha sido el representante legal de el policía Luis Chocobar, todos lo recuerdan. Hoy trabaja en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Está en comunicación, ahí lo vemos, doctor Soto. Muchísimas gracias por esta comunicación con A24. El gusto de saludarlo, de hablar con usted, obviamente, y de escuchar cuál es su reflexión sobre esto que empezábamos marcando en el programa y lo que marcaba Javier Díaz. ¿Esto es una fatalidad o es, como dice el fiscal, un homicidio simple? Con dolo eventual, por supuesto, pero digo, ¿acá hay un asesinato o hay una tragedia? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el Ministerio? No cabe ninguna duda, ¿qué tal, Rolando? Un gusto hablar con ustedes. No cabe ninguna duda que la intervención del oficial Fajardo fue en legítima defensa. A su vez también en cumplimiento del deber, porque está a disposición de cumplir su cargo todo el año, todos los días del año, pero fue fundamentalmente legítima defensa. Mira, ni que hubiera querido, podría haberle apuntado y dado, acertado, jamás, y se le ocurrió eso, a una persona, mucho menos un niño, como pobrecito fue el caso de Tiago, a 2 cuadras, a 200 metros. Un arma de puño no tiene esa efectividad. Además, aunque todavía no accedieron los defensores a la autopsia, parecería que el proyectil tenía una deformación, lo que indicaría que tuvo un rebote previo. De modo que, más aún, es absolutamente imposible predecir la trayectoria de un proyectil después de un rebote. Esto es una fatalidad. La verdad que se tuvieron que dar tantas cosas para que se dé esa coincidencia trágica que es imposible de prever. El dolo eventual, más allá de que la Cámara de Casación, después del caso Cabello, ese que corría picada, se incendió al chocar a un auto y mató a 2 personas, dijo que no existe, y en realidad en el Código Penal no está previsto. El dolo eventual es dolo, es decir, intención. Es cuando alguien mata a otro queriéndolo, como resultado concomitante, pero queriéndolo. Y sostener que el oficial de policía quiso matar a Tiago, la verdad, no tiene ninguna lógica. Sí, yo creo que el fiscal amplió la imputación para responder al caso de impacto nacional y lograr la detención y mantener la detención de Fajardo, cosa que posiblemente lo logre, porque como provincia de Buenos Aires una de las pautas es la mínima de hasta 8 años de prisión, y al ponerle homicidio doloso le está poniendo 8 años de prisión. Es muy posible que el juez Ochipinto ratifique la prisión. Y algo más, la imputación que le hizo fue de homicidio en
legítima defensa en exceso respecto del ladrón muerto, tentativa por los dos que fueron baleados y homicidio a propósito, para que se entienda con dolo, a Tiago. Realmente no comparto el criterio del fiscal. No es que querramos defender a toda costa al policía. Realmente cambiar la imputación así, con la diferencia eventual de 5 disparos a 11, es lo mismo. Doctor, No cambia la situación. Soledad Largui lo saluda. Gracias por estos minutos. Soledad. Yo, desde que todo esto ocurre, desde que este caso aparece, me pregunto, y se lo quiero trasladar, ¿qué sería ser justo en una situación semejante? Porque hay un cuadro policial que vale la pena y es necesario analizar, pero también hay un cuadro ciudadano. Uno está en la vereda con su hijito y su hijito recibe un disparo en la cabeza en esta Argentina. Entonces, ¿cómo se actúa justamente en este caso? Es verdad lo que decís, lo que dice Soledad. Nosotros consideramos, yo particularmente, sostengo que la responsabilidad es de los asaltantes, es de los chorros que provocaron esa situación. De hecho, en las teorías tradicionales de derecho penal se analiza la relación de causalidad, que es establecer una relación entre una causa que produce una consecuencia. En este caso, la consecuencia de defenderse es por el asalto y el disparo con una bala perdida, una bala que no pudo haber sido predictiva, calculada previamente, es producto del asalto. Y los chorros sí se representaban eso como seguro. Es más, les importa 3 cominos el resultado de la vida de los demás, de las víctimas. Y si acá tenía un arma que no funcionaba, como aparentemente era la que estaba, esto no quiere decir que el peligro, si hubieran tenido un arma que funcionaba, estaba conjurado porque se iba. Recuerden el caso de la nena Kim, que la mataron, claro, que tenía 12, 13 años, le pegaron un tiro en el pecho para robar el celular. Y el caso de Uma, que los padres estaban yendo. No, Kim es la niña arrastrada por el auto por los delincuentes. Usted habla de Uma un es la caso... nena baleada por Sí, que la iba a hija la del escuela, custodio de Patricia. la niña iba a la escuela. Claro, y... exactamente. Uma estaba yéndose y parecía que estaba conjurado el peligro, y no estaban alejándose de los ladrones, como si los ladrones estuvieran Ahora, alejándose doctor, de él. usted lo que está planteando Pero es... sin embargo dispararon y mataron a Uma. La Sí, solución a lo que plantea Soledad, que es, bueno, ok, entendemos el punto que usted está haciendo, pero ¿cómo se repara a la familia de la víctima, de Tiago, a la sociedad entera que ve que un nenito de 7 años muere baleado? Y usted lo que dice es, deberían imputar a los ladrones por el crimen de Tiago, o sea, porque de última fue consecuencia de la decisión que ellos sí tomaron voluntariamente, que es agarrar un arma, funcione o no funcione, asalto a alguien que está en la vía pública, en este caso el policía con su mamá, y bueno, y me hago cargo de las consecuencias de esto. Ahora, ¿están imputados, por lo menos los heridos y el prófugo, por la muerte de Tiago? ¿La justicia los ha imputado por esto? Todavía no lo pude confirmar, estoy en contacto con la defensa de Fajardo y no pude constatar que el fiscal haya dirigido esa imputación también, como salió en la prensa, a los chorros. O sea que si no tuvieran esa imputación, Rolando, solamente tendrían tentativa de robo con armas, porque para el caso era con armas, aunque no tenía efectividad. También se discute, ¿no? Robo grabado, pero tentativa. Con lo que ellos sí saldrían en libertad si no tienen antecedentes, y sería un absurdo, ¿no? Porque solamente el Código Penal, y para estas cosas está totalmente anticuado, para este y para muchas otras, solamente prevé algo parecido en el artículo 165, que es un agravamiento del robo y una reducción del homicidio cuando se produce una muerte en relación a un robo. Por ejemplo, que se muera la víctima de un paro cardíaco, cosa que pasa. Entonces no lo quiso matar, se murió como consecuencia del robo, se agrava el robo. Pero no están previstas estas situaciones. Es que el Código Penal de 1921 no preveía la situación del conurbano del 2024. Claro. Ahora, doctor, sí. Fernando, ¿cómo va, Javier? A ver, yo el otro día traía a colación un caso en Morón. Claudio Oviedo, el fiscal. Un policía perseguía delincuentes, los delincuentes van escapando y el policía dispara al aire en repetidas ocasiones para que se detenga la marcha los delincuentes. No lo hacen, escapan, después lo detienen. Una de las balas, porque esto fue en horas de la mañana, media mañana, una de las balas, uno de los plomos, cae y le pega a una nena en el colegio, ahí cerquita donde disparó él, y la mata. Muere.
El policía, obviamente, fue a juicio, pero no quedó detenido y sí imputó el fiscal a los delincuentes por haber sido los que provocaron toda esa situación, incluyendo la muerte. Hay un caso testigo, entonces. Bueno, la verdad que 2013, el trabajo del periodismo hace que ustedes tengan esta información, que te la pido me la mandes por privado, porque es algo muy similar a esto, donde de ningún modo quería el resultado dañoso a un tercero, y bien podría decirse, bueno, pero si dispara al aire es peligroso. Sí. Bueno, es un caso muy parecido a este. Ahora, Yo no tengo dudas, Javier, coincido con esa resolución de ese fallo, que imputarle homicidio intencional de Tiago al policía es un absurdo. Me parece que solamente lo hizo para que no salga en libertad, y está mal. Primero, está mal porque que siga el proceso penal, obviamente, que así debe ser. Pero para que una persona esté presa por la ley argentina, el convenio tiene que haber peligro de fuga, de que impida el proceso amenazando a los testigos, por ejemplo, o que haya reiterancia, ¿no? Y no se da ninguna de estas situaciones en el policía. Tiene trabajo, tiene vínculos, sí, tiene es fácilmente familia. ubicable, doctor. Ahora, Claro. me pongo un poco en abogado del diablo, que se entienda, para analizarlo desde las distintas miradas que hay alrededor de este caso. Hay mucha gente que mira la situación desde afuera, ¿no? No hablemos de la familia de Tiago, que ya vamos a hablar también otra vez sobre ellos, pero el observador imparcial, que dice, ok, el policía hace bien en defenderse a los tiros, en dispararle a los ladrones para que no lo ataquen a él, para que no ataquen a su mamá, para que no sigan con el delito, para que no los ponga más en riesgo y para que escapen. Ahora, ¿hacen falta 11 disparos? ¿No podía el policía pensar que en algún punto, cuando ya estaban corriendo los ladrones, lejos, de espalda, alguna de esas balas podía pegarle a alguien que no fueran los delincuentes, que fuera más allá? Porque él no los corre. Se lo pregunto como un planteo que también se hizo con el caso Chocobar, donde Chocobar sí iba corriendo al ladrón, pero acá desde lejos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta mirada? Es razonable ese planteo, pero hay que tener en cuenta que nosotros estamos observándolo, yo estoy en mi oficina, ustedes están en el canal, la gente en su casa, y podemos ver el video y pasarlo varias veces y analizar la conducta del policía. Él no tuvo esa chance. Él tuvo el estrés de estar con su madre amenazada, para él con una amenaza real de muerte, y él también, y tenía que reaccionar en un instante mucho más corto de lo que yo tardo en decirlo. Entonces, además, no es lo mismo defenderse un policía contra otra persona armada que contra 4 personas armadas, que él asumía que estaban en condiciones de matarlos, a la madre y a él. Estas circunstancias no están previstas en el código. De hecho, el código vigente de 1921, en esta parte nunca se modificó, habla de que el que obrare incumplimiento del deber no tendrá pena. Es como decir, el que se porta bien, obra bien, no tiene pena. No aclara qué es. La legítima defensa no está prevista para casos de agresión de más de un agresor, de diferencia de armas. Entonces, los 11 disparos están en virtud de 4 personas que están agrediéndolo con el peligro potencial inminente No, de y que con los una lesiones los realidad, mate. perdón, doctor, que nosotros la marcamos porque es justo hacerlo. Cuando un delincuente identifica a un policía como policía, lo balea hasta por gracia. Es algo que nosotros lo contamos todos los días y en ese momento no sabe si el arma funciona o no funciona, sabe que se vuelve carne de cañón en el momento que ellos se dan cuenta que sos policía. Pero yo, si usted me permite, lo quiero llevar a algo previo, porque acá estamos analizando la bala del policía, el niño muerto. Y también es responsabilidad preguntarle, ya que usted es parte del Ministerio de Seguridad, ¿qué pasa con esta Argentina que estamos viviendo en donde uno no puede estar esperando un colectivo en una parada? Porque en este caso un policía de 21 años iba acompañado de su mamá por la inseguridad. No era que iban a viajar los dos, por lo menos eso manejamos como información. Y todos los días contamos de que uno no puede estar tomándose un colectivo. Y uno ve que este gobierno habla de la inflación y se hablan de muchos temas, pero pareciera que estar en la calle y ser objetivo de los delincuentes es como parte de la normalidad. ¿Este tema se está ocupando? ¿Es un tema de interés, de agenda del Ministerio? Sí, por supuesto. De hecho, miren, en las redes sociales yo leo y me escriben diciendo, pero ¿cuándo se va a intervenir la provincia de Buenos Aires? Bueno, mire, en una democracia hay una organización, donde está el Estado Nacional y las provincias, donde tienen un poder ejecutivo que es el gobernador, un poder judicial que son los jueces y fiscales, y un congreso que es la legislatura de La Plata.
Y ellos establecen una política de seguridad con más de 80.000 miembros de la policía, la fuerza más grande policial del país, pero con un territorio con la mayor cantidad de delitos. El gobierno nacional no puede hacerse cargo de la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, además ni que quisiera, porque no podría reemplazar con todas las fuerzas federales a las policías de la provincia y pasar por encima de la decisión de Kicillof. Sí se hace un trabajo muy coordinado con el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y se está implementando la política 90-10, donde se advirtió que el 90% de los homicidios ocurren en el 10% del territorio, en territorios determinados, sobre todo con las grandes organizaciones criminales. El tema está en que la decisión política populista de dar prioridad más a los derechos de los imputados, de los delincuentes, que a las víctimas, no es gratis. Recuerden, en la pandemia liberaron a miles de presos, las decisiones de gastar a veces en recitales, en un montón de eventos muy costosos, pero pocos para mantener los móviles de los patrulleros, la capacitación y la distribución de los policías en el conurbano, y tiene consecuencias, y la consecuencia es que la gente está como si estuviera en un estado de guerra. Salir de la casa o entrar es peligro de muerte. Claro, alguno podrá pensar en, bueno, Tiago Correa quedó también en esa realidad, pero en este caso el drama que se le suma a esta situación es el que le disparó es un policía. Y eso me parece es un tema muy sensible y por eso estamos hablando todos de esto. Y en esa línea, doctor, le quería preguntar, ¿hablaron con la familia de Tiago desde la Policía Federal o desde el Ministerio de Seguridad para tratar de contenerlos, darle alguna explicación, justificar un poco lo que hizo el policía en cuanto a dejar en claro que no tuvieron intención de que el nenito terminara obviamente de esta manera? Sí, de un sector del ministerio se comunicaron con, no sé si el papá de Tiago, la mamá, asumo que el papá, y le dejaron mensaje en el contestador porque no atendía el teléfono, poniéndonos a disposición, primero humanamente, con toda la solidaridad. No existe, creo yo, dolor más fuerte sobre la tierra que perder un hijo. No hay nada que pueda describir eso. Entonces, toda la solidaridad con alguien que es víctima, puede ser para otros indirecta, para nosotros directa, de la inseguridad. Entonces, eso está claro, nos ponemos a disposición de la familia, entendemos el dolor y los reclamos de la familia, por supuesto, donde tienen todo el derecho de hacer los planteos y pedidos que consideren. Es más que comprensible y lógico. La diferencia está en qué actitud tomar, ¿no? Con un policía que es asaltado, con un policía que tiene que usar las armas. En un lugar público no las puede usar, entonces no puede usar armas. Es un tema difícil de resolver en una situación compleja de decidir cuando sucede, ¿no? Hay que estar en los zapatos del policía en el momento que es asaltado. Cada caso es distinto, pero acá fue asaltado, insisto, por 4 personas y estaba su madre al lado y él respondió acorde a esa situación. Lo que pasa, Soto, doctor, a ver, es una gran discusión, por eso estamos en este análisis, ¿no? A ver, es lógico que un policía en esa situación, así como una persona que es dúctil con las armas, pueda también tener este tipo, no sé si es un error, un exceso, como marcó el fiscal, pero la realidad es que escapando los delincuentes a 40 metros de donde los tenía y seguían escapando y él seguía disparando, eso es lo que hace verdaderamente el ruido. Ni que hablar de que le pegó a un nene y lo mató. ¿Ah? Si hubiera sido otro inocente también. Ahora, si hubiera sido un delincuente, sabemos que no estamos hablando de esta situación ni por las tapas. Y seguramente al delincuente también lo mató por la espalda. Pero es un delincuente y sabe a lo que se atiene. Acá el fiscal lo que dice, 11 disparos en la calle, en una avenida, en un horario de tránsito de gente y con conocimiento de armas, dijo, ¿no? Con delincuentes huyendo. En ese argumento, claro. Que no pudo no haberse representado la posibilidad seria de herir a otras personas. Y siguió tirando cuando el peligro había cesado. ¿No? Una persona que es dúctil en armas. Claro. Javier, los puntos principales... Esto es lo que dice el fiscal, ¿eh? No es que solamente lo digo yo. No había peligro, había cesado, estaba en una zona poblada y estaba instruido en el uso de armas. Sí. Yo considero que el peligro no había cesado, porque el hecho de que estén en huida no quiere decir que no puedan disparar. Claro, no dispararon,
pero él no sabía que no tenían un arma para poder disparar. ¿Cuántas veces tuvimos el por caso supuesto. de que huyendo disparan? Si así hubiera pasado, no pasó, pero si así hubiera pasado, ahí sí tenía la chance de disparar, ¿no? Ahí dice, bueno, le disparan, puede disparar, pero ya a la tarde. Pero hay un protocolo, le matan a la madre. perdón, hay un protocolo estricto de si hay una situación en la calle y el delincuente se va, porque entendemos que ese protocolo marca que si el delincuente no es más amenaza porque se está yendo, no se puede disparar. ¿Existe este protocolo? Sí, hemos sancionado un protocolo en la anterior gestión, que una de las primeras medidas que había hecho el presidente Alberto Fernández era derogarlo, lo volvimos a sancionar, actualizado y ampliado, donde establece, en virtud de los convenios internacionales, es el Código de Conducta y las normas de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así se llama, que son los policías, que establece que los policías no deben usar las armas, salvo que haya un peligro inminente de lesión grave o de muerte de una tercera persona o de ellos propios, ellos mismos. En ese caso, cuando ese peligro es inminente, lo pueden usar aún cuando el delincuente, el agresor, está huyendo. Esto está previsto y lo pusimos en el protocolo, donde no se pueden prever particularmente cada uno de los casos, sino una forma genérica donde se restringe el uso de las armas y se establece cuándo deben utilizarlas, dando la voz de alta previamente, cuando en algunos casos no están exentos de tener que dar ese aviso, pero en fin, se le da la posibilidad de usar las armas con requisitos, por ejemplo, que exista un riesgo, que haya una diferencia numérica, así lo hemos establecido, las condiciones que se dan en general en este caso. Seguro. Doctor Soto, le agradezco mucho el contacto con A24, le agradecemos sobre todo que salga a poner la cara, porque todo esto ocurrió en La Matanza, todo esto ocurrió en la provincia de Buenos Aires, un territorio que está atravesado por el delito, donde hay zonas prácticamente liberadas y donde vemos a policías federales, policías de la ciudad que quedan en medio de situaciones de inseguridad que no provocaron, que no fueron a buscar. Por supuesto, Tiago lejos estuvo de hacerlo, pero digo, me parece que el contexto es de la provincia de Buenos Aires, es importante que usted como funcionario nacional hable y dé la cara. Muchas gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes, Rolando, muchas gracias.